Hola, soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Zaplana de novelas de misterio. Bienvenida, bienvenido a mi podcast, un espacio quincenal donde trato de profundizar en el mundo de la literatura y lo hago a través de entrevistas que espero que te resulten educativas, inspiradoras o sorprendentes. Si quieres apoyar este proyecto solo tienes que darle a me gusta, dejar un comentario o compartir los episodios. Cuanta más visibilidad tenga el podcast, a más personas podrá llegar. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Antes de comenzar la entrevista quería comentaros una cosa. Hace 3 o 4 años David y yo estábamos en la Semana Negra de Gijón y tuvimos la suerte de conocer a Mariti Pereira cuando estábamos tomando un café en la terraza del Hotel Don Manuel. El Hotel Don Manuel es un lugar de encuentro para todos los que participan en la Semana Negra. Mariti trabaja en el Centro de Atención a Víctimas de Agresión Sexual y Maltrato que ella fundó. Empezó a contarnos cómo era su trabajo y los problemas con los que tenía que lidiar día a día. Nos habló también de las mujeres agredidas que acudían al centro, de las dificultades que tenían para ser creídas, de la poca formación de los policías y los jueces a la hora de tratar estos casos. Nos habló de la sumisión química y de la pornografía. Esta conversación nos caló hondo a David y a mí y tiempo después decidimos escribir una historia sobre ello. Así es como surgió El deseo eterno, una novela negra de venganza. Abril es víctima de una agresión sexual por parte de un grupo de 5 jóvenes. Utilizan escopolamina o burundanga, una droga que anula la voluntad de las personas pero que les permite obedecer órdenes sencillas. Y la violación es grabada. El magistrado, tras el visionado, decide que las relaciones han sido consentidas y, por tanto, deja libres a los jóvenes y aquí es donde empieza la novela. Una historia coral donde conoceremos a Keira, la hermana de Abril, que no está dispuesta a dejar las cosas como están, a Enrique, el magistrado que dejó libres a los agresores, y a Yeray, el periodista que publicó los datos personales de la víctima. La novela se publicó el 18 de enero, pero antes de una semana ya se había agotado la edición. Por suerte ya está la segunda edición en las librerías y ojalá esta historia interese y, oye, podamos publicar una tercera. Y ahora sí, comenzamos con la entrevista. Alicia Ares es poeta y editora de la editorial Cuadernos del Laberinto y he quedado con ella para que nos hable de cómo es dirigir una editorial independiente. Me gusta mucho la definición que hay en la web sobre qué es Cuadernos del Laberinto. Dice así: editorial independiente madrileña fundada en 2006 por Alicia Ares y Luis García Ares. Somos independientes porque definimos nuestros propios criterios sin estar sometidos a ninguna forma de coerción económica, política, estética o de cualquier otro tipo. La editorial independiente se da el derecho de publicar todo aquello que según su criterio sea digno, necesario o deseable, como una forma de entrega al mundo de una creación valiosa. Bienvenida, Alicia, a Un Día de Libros. Muchas gracias, Ana. Bueno, la primera pregunta es, ¿las editoriales suelen estar sometidas a coerciones económicas, políticas, estéticas o de otro tipo? Evidentemente, una editorial es una empresa. Eso es algo que no debemos olvidar y que es importante que los lectores y cualquier persona lo sepan. Una editorial es una empresa. Entonces, evidentemente, no quiere perder dinero. ¿Qué sucede? Que las grandes editoriales, los grandes grupos, tienen una estructura compleja y muy costosa. Es una maquinaria muy difícil de mover que requiere mucha publicidad, tiradas enormes, y esto en cierta forma es una coerción a la creatividad. Las editoriales independientes, si nos podemos definir por algo, es porque podemos manejar nuestro repertorio, nuestro catálogo de una forma mucho más fácil. Podemos dar giros grandes, podemos apostar por personas que nunca hayan publicado, y esto nos da muchísima más libertad. Yo creo que esa es la característica principal de una editorial independiente, más que sea pequeña o grande, es esa libertad que proporciona el no manejar estructuras muy cimentadas y muy costosas. Sí, pero ahora
en este momento hay una proliferación increíble de editoriales independientes, de editoriales, algunas son muy pequeñas, pero todas ellas se definen por ser independientes. ¿Todas las editoriales se pueden catalogar como tal? ¿O qué criterios debería de seguir alguien que quiere publicar, un escritor que quiere publicar, a la hora de apostar por una o por otra editorial? Independiente, estamos hablando de independientes. Independiente. Bueno, sí, aquí ha habido varias preguntas mezcladas. Me Siempre me hablabas pasa, sobre... Alicia, siempre lo lío. Digo, voy a No, no, esquematizar, pero nunca lo consigo. no pasa nada, hablamos de todo. Es verdad que hay muchas editoriales independientes. ¿Por qué? Porque las editoriales no dejan de ser unas ventanas al mundo de los editores o de los lectores que buscan determinado tipo de literatura. Antes había unas estructuras muy rígidas de géneros. Estaba, por ejemplo, la novela negra, la novela histórica, la poesía, el teatro, pero siempre ha habido unos géneros muy minoritarios que a veces tenían, que la gente consideraba como literatura menor y no es así. Por ejemplo, el romanticismo, el thriller, el cómics ahora mismo, que son géneros que han explotado, que han pasado una temporada, que han estado muy de moda, pero que ya están totalmente consolidados como géneros literarios. Y no solamente están consolidados, sino que actualmente mantienen gran parte de toda la estructura editorial y de las librerías. Ahora mismo, durante la crisis, muchas librerías en España se mantuvieron gracias a la venta de cómics, por ejemplo, y Ostras, muchas librerías abrieron solamente por los cómics, porque era uno de los géneros más vendidos. Eh, lo que me preguntas de qué define una editorial, es verdad que cualquier persona puede decir, pues mira, yo escribo y me edito mis libros y soy una editorial. No, no es así. Algo muy importante que define una editorial es llegar a las librerías, y esto solo se consigue teniendo una buena distribuidora. Y una buena ujú, distribuidora te coge cuando tienes un buen catálogo. Es decir, es una pescadilla que se muerde la cola. Si no tienes un buen catálogo, una distribuidora no te va a elegir. Y si no te elige, no puedes tener un buen catálogo, porque no puedes llegar a las librerías. Para mí, el salto grande, cuando empecé a considerarme una editorial, fue cuando conseguí una buena distribuidora. Yo ahora mismo llevo muchos años trabajando con UDL, y para mí ha sido como subirte a un cohete o ir en bicicleta. Esa es la gran diferencia. Puedes llegar a las librerías, llegar a los lectores. todo esto de la distribución es súper importante, lo has anticipado tú ahora, pero luego vamos a profundizar un poco más. Pero lo que sobre todo me interesa es que nos expliques qué es lo que define, porque hay muchas editoriales que realmente yo no sé si las calificaría como tales o son simplemente como una especie de servicios de imprenta para escritores. Yo creo que ahí hay algo que define lo que es de verdad una editorial independiente de lo que es simplemente una imprenta con aspiraciones de editorial, ¿no? Sí, es verdad que se confunde. Para mí, como es el día a día, lo veo muy claro, pero cuando llegan aquí los autores o hablo con otras personas, veo que la gente no sabe la diferencia entre una imprenta, una editorial, una librería. De hecho, por ejemplo, cuando yo me vine a vivir a este piso y en el buzón puse editora, uno de los vecinos me denunció porque Oh, pensaba que yo aquí tenía la maquinaria de la imprenta y que iba a hacer un ruido enorme. Entonces tuve una inspección de la Comunidad de Madrid buscando residuos de imprenta y ¡ah! maquinarias. Y yo a la policía le tuve que explicar la diferencia entre ser editorial y ser imprenta, porque la gente no lo sabe. Entonces, las imprentas, imagínate una rotativa de los antiguos periódicos, con el sonido que hace, con los pesos, con Ujú. el peso que tiene esa maquinaria, es absolutamente imposible meterlo en un piso. Son trabajos muy diferentes. Una cosa es si quieres empezamos desde el principio. Una Venga. persona escribe un libro de poesía, de teatro, del género que sea. Ese para mí eso es lo principal, que el libro haya nacido. Y después quiere, evidentemente, que ese libro lo conozca la gente, que tenga lectores. Y para ello tiene varias opciones. Una es publicarlo él mismo,
y repartirlo entre sus amigos. ¿Y qué sucede en este caso, en el caso de la autoedición? Que solamente va a llegar a un círculo muy pequeño, que es su círculo, al círculo minoritario de sus primos, sus vecinos, su mujer, sus compañeros de trabajo. Pero si manda el original a una imprenta, perdona, si manda el original a una editorial, la editorial, una editora es la persona que lee el libro, queda con el autor, lo corrigen entre los dos, estudian cómo puede llegar mejor a los autores, perdón, a otros lectores y lo mandan a imprimir. Hacen un diseño de cubierta, hacen una maquetación especial y lo mandan a la imprenta. La imprenta es la que lo plasma en papel, ya se da el libro físicamente y después esos libros van a una distribuidora que se dedica a tener comerciales que van a las librerías diciendo, señor librero, ¿le interesaría vender este anaquel? Porque mire, puede ser interesante para estos lectores o para estos otros o para las universidades. Y el librero lo tiene en el escaparate o lo tiene en su mesa de librerías. Y ya llegan los lectores, van en el libro a las librerías, lo compran y lo leen. Todo ese es el trayecto de un libro. Muy resumido, pero que lleva meses de trabajo. Lleva años, puede llevar años, Años. dependiendo Sí, entre la de, claro, escritura y todo, sí. sí, sí, efectivamente, desde la escritura, las correcciones, las pruebas de Sí. imprenta, la distribución, puede llevar mucho tiempo y mucho trabajo. Evidentemente, en esta cadena, cada uno tiene que cobrar por lo que hace, por su labor, tanto el librero como el distribuidor, como el editor y como el autor con los derechos de autor. Es decir, un libro, si un libro te cuesta 100 euros en una librería, tienes que saber que hay porcentajes muy marcados para cada parte. Por ejemplo, entre el librero y el distribuidor normalmente se reparte el 50% del libro y el resto del libro se reparte entre gastos de imprenta, el editor y el derecho de autor, que normalmente oscila en el 10% de cada libro. ¿Qué sucede? Que es verdad que hay mucha gente que prefiere hacerlo por su cuenta. Hay muchísimos autores que no conocieron su obra publicada. Nadie publicó, por ejemplo, a Gustavo Adolfo Bécquer mientras vivió, o no sé si no sé, hay muchísimos libros que para nosotros son ahora imprescindibles y que nadie publicó en su momento. Por ejemplo, La hoguera de las vanidades tampoco fue publicada. El autor dio vueltas y vueltas por la editorial y ya cuando él murió, su madre fue la que consiguió que se editase. Pero también es una opción muy digna y muy loable que un autor quiera publicarse y evite el lado comercial. Ujú. Bueno, volvamos a Cuadernos de laberinto. Una editorial no se crea de la noche a la mañana. Cuéntanos cuáles fueron tus primeros pasos en la literatura. Mi caso fue que yo vengo de una familia que, por decirlo de alguna forma, mi casa no era una casa, era una biblioteca. Absolutamente por todos los lados había libros y mi padre me transmitió este amor por los libros. Él era poeta, Luis García Ares, ya falleció en el 2013, perdona, pero siempre estábamos hablando de libros. Mis recuerdos de infancia son ir, por ejemplo, a librerías de viejo, ir a las tertulias con sus amigos sobre literatura, me llevaba a conocer a poetas, me llevaba a recitales. Y yo ya de pequeña, o sea, yo de pequeña se podía decir ya una lista enorme de poetas y recitar poesías, cosa que en mi clase yo creo que ninguna niña sabía ni lo que era la poesía. Entonces, claro, para mí era algo que mamé. ¿Qué sucede? Que yo era de Ávila, es una ciudad en la que es difícil salir adelante en el mundo editorial. Entonces queríamos publicar, no solamente queríamos publicar la poesía de mi padre, sino que queríamos publicar a poetas amigos que conocíamos y que no tenían una salida editorial. Así que decidimos crear la nuestra para publicar todo esto. Nos llamamos Cuadernos del Laberinto porque al principio éramos muy humildes porque ni siquiera podíamos considerar que lo que publicamos eran libros, eran más bien cuadernillos de pocas páginas con traducciones de poetas o con poetas que nos fascinaban. Eh,
poco a poco vimos que funcionaba, sobre todo en ciudades pequeñas. ¿Por qué? Porque en ciudades pequeñas era muy difícil editar. O bien conocías al cacique de turno, que es el que lleva toda la literatura y que solamente quiere saber de sus amigos, o lo hacías a través de organismos institucionales que editan muy bien, pero no tienen lectores porque no distribuyen. Esos libros se quedan en un almacén y se acabó. Nosotros queríamos una poesía viva y la única forma era coger las riendas y empezar. Empezamos de una forma humilde, ya te digo, con pocos libros al año, 2 o 3, con pequeñas tiradas, pero vimos que funcionaba. A todo esto se mezcló que yo empecé a trabajar como diseñadora gráfica en otras editoriales y empecé a ver cómo era el mundo no del diseño gráfico, sino lo que había más allá, cómo, cómo se hacía un trabajo de edición, cómo se hablaba con las distribuidoras, el mundo de los libreros, el mundo de las presentaciones. Y todo esto completó mi formación de poesía, la completó con un mundo real de cómo funciona una empresa editorial. Así que ya una vez que me establecí en Madrid, empezamos a trabajar con algunas distribuidoras con las que al principio no estábamos contentas porque no veíamos que nuestros libros estuvieran en las librerías, pero al cambiarnos con UDL y, y tener ya un catálogo bastante extenso y bueno, ya dimos el salto y pudimos vivir profesionalmente de la literatura. Esto es desde que empezamos hasta que pudimos decir, dejamos nuestros trabajos y nos dedicamos a la literatura, pues pudieron pasar a lo mejor 6 años de estar trabajando y toreando con las librerías y los distribuidores de una forma bastante fuerte, que fueron principios difíciles, pero también muy agradables. Nos lo pasábamos pipa. Oye, ¿qué define a Cuadernos del Laberinto? Le define que somos una editorial muy especializada en 2 temas fascinantes, que son la poesía y la novela negra. Es como una especie de bombonera donde tenemos esos 2 sabores. Aparte tenemos otras colecciones muy interesantes. Por ejemplo, puede ser la que tenemos de literatura exclusivamente de diplomáticos, que también es una colección que se llama La Valija Diplomática y que particularmente me fascina porque ya sabes que muchísimos diplomáticos de todos los tiempos han sido grandes poetas y grandes escritores. Estoy pensando, por ejemplo, en Agustín de Fossá o en Neruda, es que hay tantísimos, en Amado Antes a Nervo. puerta cerrada, bueno, a puerta cerrada iba a decir, a micro cerrado, me comentabas que para escribir poesía había que tener bastante tiempo libre. ¿Quiere decir que la carrera diplomática, eh, quiere decir algo? Bueno, bastante tiempo libre. Más que tiempo libre, hay que tener una buena formación, evidentemente. Ajá, Evidentemente un diplomático tiene buena formación, ya sabes que es una ajá. de las oposiciones más difíciles que hay. Y también ellos pues sí, tienen mucho tiempo. También, no es que tengan tiempo, que no trabajen, sino que tienen que viajar mucho. Ahí deben tener mucho tiempo muerto. Son personas con muchas inquietudes, entonces es Yo me lógico que al imagino ahí final en quieran plasmarlo. en las recepciones que hagan ahí en el besamanos y tal, estarán ellos pensando, ¿no?, en sus cosas, diciendo: "A ver Pensando si en sus termina cosas, esto sí. rápido". Evidentemente. Es que la poesía es así, la poesía, cada palabra tiene mucha importancia porque sobre todo ya sabes que la poesía se define por la métrica y por la rima. También está luego evidentemente el pensamiento, el lenguaje poético, pero la clave es la métrica y la rima. Entonces, para encajar todo esto tienes que dar muchas vueltas a cada verso y Ujú. evidentemente en todos estos tiempos muertos tienes la cabeza, que es el mejor invento para pasártelo bien. O sea, que esta colección diplomática, digamos, es, de diplomáticos a lo largo de la historia que han escrito poesía, sobre todo. No, no, no. Esta colección de la poesía de la valija diplomática, yo me estaba refiriendo que ha habido muchos poetas en la historia que han sido diplomáticos. Pero no, Ujú. de hecho, en esta colección no tengo publicado ningún Vaya. libro de poesía. Se centra en libros que han escrito diplomáticos, que pueden ser novelas como biografías, también estudios sobre la propia valija diplomática, mm, historias reales Sí. que comparten en la idea en común de que están escritas por diplomáticos. Ujú.
Y Me parece es muy una colección, interesante. curiosamente, que funciona muy bien, sí, porque son grandes lectores y grandes escritores. Ujú. Sí, sí, no, y genera curiosidad, ¿no? Porque es un mundo tan pequeño ese y tan alejado de la realidad cotidiana de los mortales que genera mucha Bueno, curiosidad. no crees que está tan alejada, porque tienen, tienen interés de que muchos libros de esta colección son memorias, entonces nos revelan muchos aspectos que nosotros no conocemos de cómo funciona la política a nivel diplomático, cómo puede influir un viaje. eh, Hay anécdotas maravillosas en estos libros que yo me lo paso muy bien al editarlos. Por ejemplo, estoy pensando en uno que se llama Crónica de una disputa anunciada, que son 22 historias reales sobre la valija diplomática. Ya sabes que la valija diplomática es una especie de maleta o de saco que los diplomáticos llevan en sus viajes y que es inviolable, es decir, que en las fronteras no lo pueden abrir. Entonces ahí tú puedes llevar documentos, puedes llevar objetos, evidentemente se entiende que es algo de su profesión, pero a lo largo de la historia siempre ha habido abusos en todos los sectores. Y este libro cuenta todos los conflictos que ha habido por estos abusos de la valija diplomática. Y hay cosas impresionantes. Por ejemplo, estoy pensando en una historia en Italia donde apresaron a un diplomático que llevaba, claro, una valija tan grande que dentro tenía una especie de silla donde amordazaba a las víctimas y la utilizaba para secuestrar o ¿Perdón? sí, 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 cosas de ese tipo. Y en este libro vienen fotos de todos estos objetos que se han pasado por la valija, o por ejemplo casos de droga, eh, o de cualquier tipo de comercio ilegal. Es verdad que son pocos, pero los que son muy, muy curiosos de leer y que vale la pena. Ya digo, este libro estaba escrito por Magdalena Cruz Jávar. Es una diplomática joven, pero que hizo la tesis sobre los conflictos de la valija diplomática. Bueno, me parece interesantísimo porque al fin y al cabo la mayoría de los delitos son delitos de oportunidad en general, pues un diplomático, un rey, en fin, tienen la oportunidad, ¿no? De poder Claro, cometer muchos delitos, ¿no? Oye, me parece muy interesante y queda apuntado, ¿eh? queda apuntado. Eh, este libro en concreto y oye, y esa colección que le voy a echar un vistazo. Échale un vistazo Jo, porque además hay gente muy interesante para hablar con ella. Te vale, puedes tomo estar horas nota. hablando. Esto es como de una boda sale otra, pues de una entrevista saldrá otra, ¿verdad? Claro, claro. Oye, Alicia, cuando te digo Planeta, Penguin Random House, Amazon, ¿qué piensas? ¿Qué pasa por tu cabeza? Mm, yo tengo mucho respeto a los grandes editoriales. Ya sé que es muy fácil denostarlas, decir que solo van al lado comercial en fin, todo lo que sabemos. Pero al fin y al cabo, son editoriales que han conseguido ser muy grandes. Me parece un sueño. Ojalá yo pudiera tener su fondo editorial y y todos esos autores que mueven. Eh, ¿Qué pasa? Que también está el lado de cómo nos afectan las pequeñas editoriales, sobre todo a nivel de las librerías. Ellos son elefantes y nosotros somos hormiguitas. Nosotros tenemos el problema de que nuestra visión, lo que la gente puede encontrarnos en las librerías, pues es, a ver cómo decirlo, eh, algo que aquí la gente no suele saber es que cuando tú entras en las grandes cadenas de librerías, todos los escaparates, todo lo que ves en las mesas de novedades, las mejores posiciones, todo eso está comprado. Es decir, yo saco un libro y puedo decir, pues mira, alquilo los escaparates de todas las cadenas, de toda la cadena más grande que hay en España de librerías, y alquilo el escaparate durante 2 meses y ahí que aparece mi libro únicamente. Y cuando la gente entra en la tienda, ve una alfombra con el nombre del libro, luego voy a la mesa de novedades y veo eh, 60 libros de mi editorial. Todo eso lo puedes comprar y lo puedes ¿Pero comprar. eso qué precios puede tener? ¿Lo sabes? Y luego los catálogos también, o sea, todos los catálogos, sí, yo tengo los precios, pero es que me parece un poco, o sea, darte o sea, yo tengo aquí los precios porque me No, no llegan me todos digas los meses, nombres, pero dame una la quilla de... distribuidora, la distribuidora me lo manda. Pues, por ejemplo, o sea, algo tan tonto como un pequeño faldón en uno de sus ¿Qué es un catálogos. faldón?
Un para la faldón gente es, que... un faldón es ya sabes que las grandes cadenas de librerías pues hacen revistas que parecen como serias, que tienen un aspecto literario, pero realmente es un catálogo comercial de las novedades que tienen. Ujú. Eh, Ellos no han dicho, a ver qué ha llegado. Uy, mira, este libro de poesía, uy, es minoritario, pero parece muy interesante. No, no, vamos a meterle en la cubierta. No, todo eso está comprado. La cubierta está comprado, la contra está comprada, cualquier aparición de esos libros está comprada por las editoriales. Un faldón es la parte inferior de una página que puede ocupar a lo mejor 5 centímetros por 10. Eso puede costarte a lo mejor pues 500 euros. Wow. Ya no digamos, si quieres la cubierta, pues pueden ser 3.000 y pico. Si quieres un escaparate, depende de las ciudades, en cuántas ciudades quieres que aparezca, o el posicionamiento de Pero la mesa de estaríamos hablando de novedades. miles de euros. De miles de euros, claro, sí. Sí, sí, que evidentemente, miles de euros. Todo eso es publicidad, pero no nos rasguemos las vestiduras. Es igual que si ves un anuncio en la televisión. Ujú. ¿Alguien se escandaliza porque una marca de pasta de dientes tenga anuncios en todas las cadenas? No, lo vemos como algo normal. Las librerías lo mismo, venden sus espacios porque sabe que todo eso repercute mucho en las ventas. Pero las pequeñas editoriales tenemos que mirar con lupa en qué nos gastamos y cómo invertimos en publicidad, porque esos precios son salvajes para nosotros, no podemos pagarlos. Sí que estamos en las librerías porque las distribuidoras no nos llevan, pero estamos quizá en segundo lugar. Entonces tenemos que hacer una publicidad de una forma quizá más dura, que es eh, llevando directamente la publicidad con los medios, consiguiendo entrevistas con los autores, de una forma no tan deslumbrante. Ujú. Todo se Sí. trata de un tema económico al final, es así, Ana. Ah, sí, eso tenía una amiga que le decía, ¿no? Que el 90% de la creo que era el 90, pero yo creo que aún se podría aumentar, ¿no? De la respuesta a cualquier pregunta es el dinero. Pero Pues bueno, sí, tiene razón. Pero no olvidemos lo que te he dicho al principio, las editoriales somos negocios, sí. somos empresas. Mm. Es la tiranía del mercado, ¿sabes? Una novedad en una librería tiene una caducidad menos que un yogur. A las 2 semanas ya han retirado, ya los libros están en depósito, no, o se los llevan al almacén, no los tienes en la librería. Es así, el mercado es así. Háblanos de esta parte, porque has avanzado antes el tema de la distribución y ahora también estás apuntando en esta línea. Eh, ¿Por qué es tan importante la distribución y qué es una buena distribución? Ya te he lanzado dos preguntas. ¿Qué es una buena distribución? Sí, una buena distribución significa que tú una vez que sacas, que has hecho un contrato con el autor, se ha corregido el libro, se ha mandado a imprenta, ya tienes los ejemplares en la editorial, en tu almacén. Y ahora dices, a ver, yo tengo aquí una tirada de 1.000 ejemplares, ¿qué hago con ellos? Es totalmente imposible que yo vaya librería por librería de España diciendo, mire, te dejo aquí 5 libros, a ver si me los vendes y vuelvo dentro de un mes y ya veremos. Porque de esa forma vas a llegar a la librería de tu barrio y se acabó. Entonces una distribuidora es una empresa que tiene comerciales y tiene una red de comercial muy grande que llegan a todas las librerías. Ellos llegan a las librerías y les dicen, estos son nuestros libros para este mes. Y le enseñan un catálogo, le enseñan los libros al librero que decide qué quiere tener en su tienda. Evidentemente, en España se publican unos 80.000 libros al año, 80.000 títulos, perdona, 80.000 títulos De al año, todo tipo, ¿no? de todo tipo, sí. Y me refiero, no libros de texto, sino libros de literatura. Entonces es imposible que un librero, por muy grande que tenga la tienda, pueda tener todos los títulos. Tiene que tener una selección, igual que tiendas especializadas en temas jurídicos, otras en temas de poesía, otras de ficción. Cada librero sabe lo que quiere vender. Entonces la distribuidora llega con los libros y le dice, mira, tengo estos libros, estos y estos, ¿que te interesa tener estos títulos? Y él dice, pues sí o no, sí que me interesa. Y le llevan unos cuantos, todos esos libros suelen ser en depósito y al cabo de un tiempo, si los ha vendido, abona el dinero a la distribuidora y si no los ha vendido, los devuelve, pero pueden seguir pidiéndolos online.
Entonces, si no hay un distribuidor, los libros no llegan a las librerías. Esa es la función que tienen los distribuidores. ¿Y qué diferencia hay entre una buena distribuidora y una distribuidora no tan buena? La diferencia es, yo he pasado por bastantes distribuidoras y la diferencia principal es que tal como una mala, tal como yo llevaba las cajas de los libros, así me las devolvían sin abrir y sin ventas. Y los libros Paseaban los los llevaban. libros como mucho. Sí, a lo mejor te decían, sí, nos interesan tus libros, pero realmente les interesaba un título y los otros 20 que llevabas ni se repartían, ni llegaban a las tiendas. Sin embargo, una buena distribuidora, todos los títulos que reciben consiguen una colocación en las librerías. Esto significa que hay una buena colocación, hay ventas y hay lectores. ¿Y cómo consiguen eso? Porque realmente llevan tu editorial y llevan otras editoriales. UDL llevará varias editoriales. Sí, UDL lleva muchísimas editoriales, está especializada además en editoriales independientes. Claro, ellos hacen catálogos mensuales, hacen catálogos de novedades, tienen comerciales reales, gente real que va a las tiendas y le habla a los libreros, les explica los libros que van a salir y, y de esa forma lo consiguen. De esa manera, digamos que pueden convencer al librero para que ponga esos libros, ¿no?, a la venta y los muestre dentro de la librería. Efectivamente, así es. Ujú. Esa es la forma. Muy bien, pues es fundamental, claro, la Es distribución. fundamental. Pero claro, si el libro no llega a las librerías, no se vende. Es verdad que ahora mismo por internet puedes hacer un comercio online, pero aún así la gente compra en las librerías online, no se lo compra a un particular. Ujú. Entonces tiene que estar en las librerías, sean online o sean físicas. Sí, que a la gente le gusta pasearse, mirar las novedades, hay gente que hace eso, ¿no? Y por eso Claro. se paga tan caro los espacios en las librerías. Efectivamente, por eso se pagan tan caros o se pagan, simplemente no es que se paguen caros, seguramente estarán bien Sí, pagados, vale. pero se pagan, hay que pagarlos porque el librero dice, pues mira, yo tengo este espacio, puedo poner este libro u otro. Evidentemente, esa visibilidad hace que el libro se venda más. Ujú. Dices que tener una buena distribuidora también implica tener un buen catálogo, ¿no? Porque las distribuidoras hacen su selección de con qué editoriales quieren trabajar. ¿En qué se define vuestro catálogo editorial? ¿Cuáles son esos números uno que tenéis, esos autores más conocidos que son la bandera de la editorial? Pues mira, nosotros, ya te he dicho que nos dedicamos sobre todo a poesía y a novela negra. Para Ujú, nosotros nos definimos más por la poesía, pero nuestro hándicap, libros más vendidos son de novela negra, sobre todo Julián Ibáñez. Ya sabéis que Julián Ibáñez es uno de los padres de la novela negra, junto con Andreu Martín, del llamado hardboiled. Julián Ibáñez ha publicado pues, cientos de libros, porque él no solamente se dedicaba a novela negra, sino también a literatura juvenil. Él se ha dedicado solamente a escribir, no es escritor profesional. Y él ha trabajado para grandes editoriales. Pero cuando a nosotros nos llegó su original, él estaba totalmente abandonado por las editoriales. De hecho, él estaba publicando en Amazon, una persona del bagaje y del talento de Julián Ibáñez. ujú. Había publicado en RBA, por ejemplo, y, y ya no le publicaban. No le publicaban y le habían abandonado. Nosotros cuando recibimos el libro y Carlos dijo, no puede ser, no es escrito Julián Ibáñez, no debe ser él porque, Carlos es tu pues, marido y escritor, entiendo, sí, ¿no? Carlos Augusto Casas. Carlos Augustos, efectivamente. Hay una entrevista anterior. Estoy pensando que esto es de lo de la boda, sale otra boda y tal. Está funcionando, ¿eh? Así es que, efectivamente, es que Carlos trabaja también en la editorial, es el que lleva la colección de novela negra, que es mi as en la manga, porque él he sido, bueno, como tú sabes, ha sido periodista de investigación, es escritor, su pasión es la novela negra. Y entonces cuando recibimos el original de Julián Ibáñez, él dijo, no puede ser, debe ser otro Julián Ibáñez porque claro, no puede ser. Entonces lo leímos y dijimos, sí que es Julián, y además nos leímos la novela y nos quedamos perplejos de lo bien que escribe Julián y de lo entretenido que es. Así que yo le llamé como editora, le dije que nos interesaba publicar
Y él estaba muy... él venía ya muy desgastado del trato con las editoriales porque le habían tratado francamente mal. Entonces, simplemente yo ¿Qué le... es tratar mal? Pues mira, le habían tratado mal, le habían publicado mal, no le habían movido bien en Ujú, medios. También, por ejemplo, a promesas que le habían realizado no se habían llevado a cabo. No estoy hablando solamente de las grandes, también editoriales ujú. pequeñas con las que había trabajado que le habían tratado mal. Tratar Sí. mal, no solamente como escritor, sino como persona, lo que todos entendemos que es tratar mal. Ujú. Sin respeto, quiero decir. Entonces, cuando yo hablé con él por primera vez, pues se veía que él estaba un poco escaldado y simplemente me dijo, mándame el contrato y ya veremos. Y colgó. Vale. Tú toda Entonces, ilusionada, ¿no? Imagino, bueno, ilusionadísima. Oye, que me yo has mandado tú el ilusionadísima, porque para mí Julián Ibáñez, pues era, o sea, los ratos que yo me he pasado de placer leyendo las novelas de Julián Ibáñez, y ahora la idea de poder publicarle para mí era maravilloso. Entonces, claro que me había pensado argumentos y había ensayado la conversación de qué le digo, de esto le ofrezco esto, lo otro. Y simplemente le digo, mire Julián, que es que nos ha llegado su obra y estamos interesados en publicarlo. Bueno, pues mándame el contrato, hija. Y ya está, y se acabó. ¿Qué pasa? Que al cabo de los años, pues hemos ido conociéndole, nos hemos hecho, ha nacido una amistad, solemos ir a visitarle al pueblo donde vive en Toledo, conocemos a su mujer y ya la cosa es muy diferente. Ahora tenemos conversaciones divertidísimas, él viene todos los años a nuestra caseta a la Feria del Libro, ahí nos ponemos al día, nos reímos. Y simplemente lo que le pasaba es que él pues estaba dolido con las editoriales y Mm. quizá por eso había tomado la decisión de publicar él solo en Amazon y se acabó el mundo. ¿Y ahora qué pasa? Que Julián es ahora uno de los autores clave en la novela negra, sobre todo en el hardboiled español, está en todos los festivales, ha recibido todos los premios de España. Hoy, por ejemplo, está en el Pamplona Negro. El día 8 lo han invitado al Barcelona Negro. No para de recibir premios y para mí es fundamental, además que me lo paso también editando a Julián. Cada vez que nos llega una obra suya, es que me llega y a los 2 días ya la he leído y estoy eufórica. Bueno, con Julián Ibáñez, digamos que ya es a caballo ganador. Pero, ¿qué Sí, buscas en un manuscrito? Cuando te llega un manuscrito, ¿qué es lo que te remueve sí. para publicarlo? La diferencia entre un buen original y uno malo, pues se centra en su interés estético o en su inteligencia. Yo, pues, sobre todo, como me centro en la poesía, eh, si la poesía es mala, no es poesía. Porque la poesía tiene que ser muy precisa, tiene que tener un verbo muy claro, tiene que estar muy bien escrita. Entonces, claramente cuando yo abro un manuscrito de poesía y empiezo a leer, sé, sé que a los pocos versos sé si lo voy a poder editar o no. Si decido no editarlo, es muy rápido, es muy rápido. Mm, Te lees unos cuantos poemas, haces una lectura diagonal, es decir, no seguida, sino eh, lees una página, luego pasas 20, lees otra y ves un poco la calidad. Si ves que hay cosas muy malas, dejas el original. Si ves que hay bueno, lo lees entero. Y mm. ya decides por qué publicarlo. Y la verdad es que para mí publicar es pura adrenalina. Y es lo que te decía, que la poesía no admite malos ingredientes. O es buena o es mala. Y poder publicarla, el que llega a manos de los lectores, para mí es una sensación muy adictiva y muy placentera. Y si encima puedo vivir de la literatura, pues es que ya es el ideal de vida. Sin embargo, ¿no es de lo que más se vende la poesía o sí? Hay un cambio en el mercado. La poesía no es un bestseller. Es verdad es un género minoritario, pero quizá uno de las... aquí, mira, así podemos contestar una de las preguntas que habría la entrevista que no te he contestado, que es ¿qué define una editorial independiente? Aparte de lo que te he comentado antes, también es que las editoriales independientes tenemos unos nichos de mercado muy específicos. Yo, como te decía, nos dedicamos a poesía y novela negra sobre todo. Esos son nuestros nichos. La poesía no tiene grandes cifras. Las tiradas que hacemos no son muy grandes. Quizá un superventas para nosotros de poesía llega a 500 o ha habido algunos casos, por ejemplo, una antología que hicimos de poesía femenina hace ya muchos años,
pues sí que rondó los 5.000 ejemplares, pero no es lo normal. Ujú. Es una poesía minoritaria, el lector de poesía es un lector culto, que le gusta, además que le gusta tener los libros, no, por eso nosotros no editamos la poesía en formato ebook, porque no nos funcionó. Y, Fíjate, y sin y embargo hay ahora también muchísimos poetas, chicos, chicas, hombres, mujeres, que, que son grandes éxitos. Esa poesía sí, tuitera, ¿no? sí, efectivamente, pero tienes que tener en cuenta que cada uno es hijo de su tiempo. La poesía en Internet está funcionando muy bien. Muchas veces es verdad que se está confundiendo la poesía con chascarrillos o con frases ingeniosas, Sí. o con despuntes de amor adolescente, que Mm. yo no lo critico. Cualquier género literario me parece bien, el caso es que la gente lea. Pero igual que en la feria del libro los cocineros venden una barbaridad y no son escritores, son cocineros. Pero en Internet yo también quiero pensar que estas cifras no son tan reales. Lo de quizá en Internet haya muchísimos influencers y youtubers que sí que tienen muchas visitas, pero que se reflejen en ventas de libros no creo que sea tan igual las Ajá. visitas con los libros vendidos. Ujú. Mm. Oye, y Entonces sí, que cuando... claro, sí, perdona. No, no, sigue, sigue, por favor. Que la poesía, evidentemente, como cualquier género literario, ha trascendido el ámbito editorial. Tenemos ahora mismo los Poetry Slam, los micros abiertos, las redes sociales. Todo esto es verdad que hace muy atractivo la poesía para nuevas generaciones. Y el que empieza leyendo a cualquier influencer en Internet, a lo mejor acaba leyendo al final a Manuel Machado o a Celaya. Ujú. Es una forma de entrar, quizás una forma de despojar a la poesía de esa vestimenta regia que tiene, de, de estar cerrada en la rima y en la métrica. Es una forma de leer. A mí no me parece mal. Es verdad que la poesía, además, históricamente siempre ha estado vinculada a la provocación y al azar. Por ejemplo, yo siempre me gusta una frase de Nicanor Parra, que ya en el 1973, en un libro que tiene que se llama Artefactos, él decía que la poesía morirá si no se la ofende. Es decir, que siempre hay que romper las normas para volver a recrearse. Ujú. Oye, y cuando te llegan los manuscritos y decides apostar por alguno de ellos, ¿te quedas solo en el talento o es importante la personalidad del autor a la hora de publicarlo? Yo he editado, me ha pasado como editora, he intentado usar todas las vías. Yo al principio, cuando empecé con la editorial, era muy rígida como editora. Solamente quería publicar exactamente la poesía. No me importaba en absoluto el autor. Para mí era como una Biblia. Tenía que ser lo que la gente leyese y no estar vinculado a un autor concreto. Pero luego te das cuenta de que este es una rigidez que no tiene ni pies ni cabeza y además que el trato con los autores es muy importante, no solamente el trato entre el editor y el autor, sino también el trato del autor con los lectores. A los lectores les gusta mucho saber quién ha escrito, les gusta escucharle, les gusta ver fotos, entonces, pues sí, hay que abrir la manga y no abrir la manga, sino hay que también dar a conocer al autor. Es muy importante. Yo, de hecho, por ejemplo, yo no publico libros anónimos. Mucha gente me dice perdona, no anónimos, sino bajo seudónimo. Ajá. Yo sí que me parece muy importante que haya una vinculación del autor con los lectores. Entonces, Nunca he habrías probado, publicado he a Carmen probado, Mola. eh, Bueno, Carmen, es que lo que pasa es que Carmen Mola no es que sea un seudónimo, porque la gente pensaba que era una mujer real. La editorial le dio una biografía, le hablaba de que era una mujer que era profesora de universidad, hablaba de sus problemas del día a día. No es que digas,
es un seudónimo claramente, sino que es una persona, es una personalidad oculta. Entonces, yo Carmen Mora sí que lo hubiera publicado, sí que lo hubiera publicado. No, me parece, a mí no me parece mucha gente se rasga las vestiduras y habla de que han engañado a los lectores. No, me parece un juego editorial que al final son tres autores que tienen oficio, que saben lo que quieren, que escriben bien juntos. No me parece ninguna engañifa, son libros que de hecho han tenido mucho éxito, pues ole por la editorial y ole por los tres autores que lo han conseguido. Me parece bien. Oye, talento Y lo y que te éxito. comentaba, Sí. yo he intentado también abrir todas las vías, ¿eh? Porque yo también he intentado, bueno, pues vamos a ver si cómo funciona esto de publicar a gente conocida, o cómo funciona esto de publicar a youtubers, o yo he abierto también esas vías y no me han funcionado, ¿eh? No me han funcionado, por eso yo ahora sigo con la edición de la poesía muy tradicional y ya me he escarmentado un poco de estas vías que usan las grandes editoriales de publicar a famosos o lo que te comentaba antes, de gente que está muy metida en las redes, porque he visto que la relación entre las ventas y la aparición en Internet no funciona, Y no es real. entonces, ¿de qué depende el éxito de un libro? Yo he publicado libros que pensaba que iban a funcionar fenomenal porque me parecían maravillas, maravillas, y que han tenido unas ventas muy cortas. Y luego, al revés, también me ha pasado. Es un misterio. Hasta que no sacas el libro y empieza a moverse, ojalá lo supiera. Ese es el truco. Ojalá lo supiera. Evidentemente, la buena calidad influye mucho. También, evidentemente, también influye mucho la personalidad del autor. Claro que sí, claro que sí. Yo hay autores a los que, sea lo que saquen, los compro. Porque a lo mejor el libro no es de mis favoritos, pero siempre me interesa la personalidad de ese autor. El Ujú. éxito es un misterio. ¿Y talento y éxito van de la mano en literatura? Sí, 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 sí. Van de la mano, claro que sí. Escribir es un oficio. No apareces de la noche a la mañana diciendo, ay, pues ahora es escribir, ay, ay, que sea un soneto. No, un soneto requiere unos conocimientos previos de cómo es la métrica, de cómo es la rima, de la musicalidad, de saber lo que quieres decir, y todo eso implica tener talento y tener cultura y tener muchas lecturas detrás y haber escrito mucho. Eso En sobre todo en principio, poesía, pero ¿crees que también sí. es así en la novela negra, por ejemplo? Por supuesto, también, también. Es que para escribir tienes que haber leído mucho antes y eso ya define a un autor. Y primero lees mucho, luego empiezas a escribir y hasta que consigues tener tu propia voz, pueden pasar muchas novelas. Hay muchos autores de éxito que tienen muchas novelas metidas en el cajón porque saben que aunque están bien escritas y pueden ser comerciales, pero no definen lo que son y no están contentos. Ujú, ujú. Una obra literaria no es algo del azar. Y yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo casi nunca con los autores que escriben a vuela pluma. No me lo creo. Cuando te viene un autor y me dice, lo escribí y luego no lo he vuelto a mirar, no me lo puedo creer. Un autor seguro que siempre revisa y lo vuelve a leer, y si no, es que hay pata coja ahí. Ujú. Oye, ¿ya hay modas en la literatura? Sí, sí, claro que hay moda, sí, por supuesto. Por ejemplo, estoy pensando cuando se puso de moda los libros en primera persona o ciertos géneros literarios. mm, Ahora mismo estábamos hablando de la moda de los poetas de Internet. Sí, hay modas como en cualquier faceta de la vida. En un ¿Y en momento novela dado negra? hay algo. En novela negra, pues yo creo ¿Cuál que sería también, la ¿eh? moda Yo ahora? también lo creo. Mira, nosotros sobre todo, a nosotros como editorial de novela negra, lo que nos interesa es el hardboil. Y ahora mismo está mucho más de moda el thriller. La diferencia, Sí. sí, sí. Por ejemplo, Raymond Chandler, que me parece uno de los grandes maestros del hardboiler. Él decía que el hardboiler eh, habla sobre lo negro de la ciudad y que no se refiere a que cuando cae la noche. El hardboil no es quién es el asesino o cómo se ha robado esto. Tú desde el principio
en una novela de Hardboiled sabes qué ha pasado, sabes que fulanito ha matado a menganito y sobre todo sabes por qué lo ha hecho, cuáles son las profundidades de ese ser, cuál es el mal que crece en ese momento, en esa sociedad. El Hardboiled siempre está muy unido a definir las raíces del mal. Sin embargo, ahí podríamos hablar, por ejemplo, de Raymond Chandler o de Julián Ibáñez. Sin embargo, en el thriller lo que intenta es entretenernos, nos crea un misterio, ha habido un asesinato y hasta la última página no sabes quién es el asesino y de repente durante el medio de la novela te da un giro y luego te da otro y te desconcierta, te lo pasas muy bien leyéndolo, pero no profundiza en la maldad, en los entresijos del ser humano. Y esa es la diferencia, básicamente, que Julián Ibáñez siempre lo dice al principio de todas sus novelas, de todas sus conferencias, perdona. Ujú. Entonces para nosotros lo importante nuestra colección se basa en el Hardboiled. Es verdad que a veces hemos publicado otras cosas porque nos han parecido estupendas y buenísimas y hemos querido salir del Hardboiled. Estoy pensando en una historia de impostores de Joaquín Álvarez Barrientos, que es una pasada, habla sobre las falsificaciones y los impostores en la literatura y en el arte. Entonces nos pareció una novela tan buena que aunque se alejaba del hardboiled, la sacamos. Ujú. ¿Publicas o publicáis más manuscritos no solicitados o libros por encargo? ¿O ya tenéis autores, digamos, en nómina que sabéis que casi todo o todo lo que vayan a publicar o vayan a escribir lo vais a publicar? Sí, hay autores a los que todo lo que saquen lo publicamos. Ellos saben que las puertas de la editorial siempre están abiertas para ellos. Es que ya llevamos muchos años con la editorial, llevamos ya casi 20 años, entonces hay autores que ya son de la familia y que además haga lo que hagan nos interesan. En otros casos recibimos muchísimos manuscritos. Prácticamente todos los días nos llegan quizá dos manuscritos. Y esto supone un gran trabajo, ¿eh? Leerlos y contestar supone un trabajo grande y de ahí pues sacamos también muchos autores. Ujú. ¿Qué ventaja tiene publicar con una editorial como Cuadernos del Laberinto frente a un gran grupo editorial de los que hemos nombrado antes? Nosotros las editoriales pequeñas tenemos que saber que somos una parte de una escalera que culmina en una editorial grande. Yo no me molesto cuando mis autores me dicen, mira, he fichado por Planeta, por Random House. No me puedo molestar porque al fin y al cabo es así. Nosotros lo que hacemos es sacar autores que no conoce nadie, que escriben sus primeras novelas y que nosotros apostamos por ellos. Las grandes editoriales lo que hacen es editar autores que ya han funcionado en pequeñas editoriales. Pocas veces editan primeras obras. Nosotros somos un escalón para que el autor se aupe y llegue ahí. Y es que es normal, porque lo que te decía antes, nosotros no podemos competir con los medios que ellos tienen, pero sí que Ujú. podemos ofrecer literatura que ellos no, ofrecer literatura a los lectores que las grandes editoriales no dan. Ese es Dic- nuestro valor. Dices que no podéis competir, pero realmente conocemos, la gente que nos movemos en el mundo editorial, conocemos casos de gente que ha publicado con grandes grupos editoriales que a lo mejor han vendido 300 libros porque la editorial no se ha molestado en hacerles ningún caso. Es decir, que nunca quiere decir que por publicar, por firmar con una gran editorial, te vayan a hacer caso, ¿no? Eso también es cierto, sí. En una gran editorial a lo mejor te acepta el manuscrito y te compra, y a lo mejor te tiene 2 años esperando a sacar el libro, porque en ese momento no le viene bien, pero ya lo tiene ahí amarrado y el autor puede estar esperando y esperando y esperando, y al final, aunque haya firmado el contrato, lo pueden volver a rescindir pasado el tiempo, o simplemente hacer una prueba para ver cómo funciona, y si el autor vende 300, que para una pequeña editorial pues estaría bastante bien, para ellos han hecho experimento, no les ha funcionado y ya está. Es el refrán de prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Pues te voy a hacer el test de cita rápida para ver, para conocerte un poco mejor a nivel literario.
A ver, vamos allá con las preguntas rápidas. Un clásico que te haya gustado. Yo sin duda recomiendo siempre Las Reimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Ujú, Para mí es un libro imprescindible. Es un resumen perfecto de la pasión amorosa y además fue un motor de modernización de la poesía. Yo es ujú. que soy muy fanática de Gustavo Adolfo Bécquer. Mira, él es uno de estos casos de poeta que triunfó enormemente, pero él nunca vio su obra publicada. Él murió en 1870 y sus amigos publicaron el libro con con una suscripción popular, o sea que la gente pagaba, en lo que estábamos contando Un antes, crowdfunding. eh, con un crowdfunding en 1871, un año después, y a raíz de esa edición, eh, pues empezó a ser un autor de culto. Yo tengo la suerte de tener dos ejemplares de esta primera edición, de la que se editaron solo 1000 Wow, ejemplares. Sí, qué sí. bueno. Un clásico que te parezca que no ha soportado bien el paso del tiempo. El lobo estepario de Hermann Hesse. Ya sé que ha sido premio Nobel y que es un libro que incluso hay gente que se sabe de memoria. Pero a mí esta encrucijada de obsesiones y de conocimiento de uno mismo me pareció una indigestión. Me pareció un libro como que se convertía en una obligación el leerlo y quizás sea uno de esos libros que se ama o que se odia, pero que yo no soporto, que yo Ujú. odio. Un libro que te impactó para bien en tu adolescencia. Un libro que he leído mucho desde mi adolescencia es Drácula, de Bram Stoker. Eh, para mí es maravilloso, lo releo cada ciertos años. Me encanta esa forma de escribir con distintas voces que mezcla terror, amor, escrito de forma epistolar. Que me fascina este libro sobre el vampirismo, pero que rompió todos los moldes y que es la clave de este género, Drácula de Bram Stoker. Bueno, ya no sé si me vas a decir otro, pero un libro que recomiendes siempre. Sí, sí, claro, te puedo decir todos los que quieras. Recomiendo encarecidamente La gloria de don Ramiro de Enrique Larreta. Tiene un subtítulo que es Una vida en tiempos de Felipe II. Este libro, que se publicó en 1908, tiene una ambientación maravillosa en Ávila y en Toledo, con un argumento apasionante, y es una vocación pues, del ambiente humano y social de España en la segunda mitad del siglo XVI. Y Ujú, sobre todo lo recomiendo, ya que si alguien se lo quiere leer y se lo va a comprar, que se compre el que está ilustrado por Alejandro Sirio, que es de una belleza inigualable. ujú. Bueno, y barriendo un poco para casa, ¿no? Para la tierra. Para Ávila, Bueno, quiero claro, decir. verdad, evidentemente, sí, yo soy yo soy de Ávila. Aparecen más ciudades, pero lo puedes extrapolar a cualquier ciudad de esa época de mediados del siglo XVI y es una descripción tan deliciosa y además es un lenguaje bellísimo. Ujú. Un libro muy recomendable que habla sobre el siglo XVII, pero con un lenguaje de finales del siglo, de principios del siglo XX. ¿Y el libro que te estás leyendo ahora? Que no Estoy sea un enganchadísima. manuscrito. No, bueno, escrito sí, también estoy leyendo, pero ahora mismo estoy enganchadísima a la historia de Roma de Montanelli. Me lo estoy pasando fenomenal. Es un libro que es una visión y un recorrido por la historia de Roma, pero sabiendo que lo que hace grande la historia de Roma no es que haya sido hecha por hombres diferentes a nosotros, sino que ha sido hecha por hombres como nosotros. Y entonces nos refleja, por ejemplo, César fue un mujeriego toda la vida y se avergonzaba de que era calvo, pero eso no desmerece nada su grandeza militar. O Augusto, que todo el mundo piensa que se dedicaba a organizar el imperio día y noche, pero el pobre estaba todo el día enfermo con reumatismo, con colitis, y esta historia de Roma de Montanelli nos saca de esa visión de los museos o de los monumentos y nos habla de hombres reales que hicieron algo enorme. Y además está escrito de una forma tan amena. Es un libro que me lo estoy pasando pipa. ¿Y cómo es para ti un día de libros perfecto? Siempre recuerdo el Día de Libros Perfecto, lo recuerdo de niña, cuando mi padre me llevaba a ver librerías de viejo.
Era una sensación única ir juntos y esa sensación de descubrir joyas, de decir, mira papá, mira lo que hay aquí. Y entre sacar del fondo de esos sacos que tenían los libros de viejo, una primera edición dedicada por un autor o un manuscrito. Yo, por ejemplo, aquí en mi despacho tengo uno que encontraron mi padre y yo en una librería de viejos, es La Musa del Arroyo de Carrere, el manuscrito escrito por él, de esa poesía tan maravillosa. Encontrar tesoros en las librerías de viejo. Para mí es el día perfecto de libros. Bueno, pues ya sabéis, si queréis echar un vistazo al enorme catálogo editorial que tiene Cuadernos del Laberinto y además con estas colecciones tan especiales y además tan mimadas, porque si podéis echar un vistazo se nota que Alicia es diseñadora gráfica, tiene unas portadas muy bonitas. Y bueno, Alicia, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Día de Libros. Gracias, Ana, muchas gracias. Hasta pronto. Si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al canal y recuerda que dentro de 15 días volverá a ser un Día de Libros.